Aleluya. Damos las gracias al Señor por este día maravilloso que nos ha regalado. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia, que estamos ubicados en la carretera 651, en el barrio Atoarriba, al lado del taller Padrón y de San Luis Pen Center. Le damos la bienvenida a todos los que se sintonizan con nosotros a través de Facebook Live, y queremos que usted sea edificado en la mañana de hoy. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Nos puede encontrar también en las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pacto de Gracia Arecibo, en YouTube nos puede encontrar como iglesia.pacto de gracia, en Instagram iglesia.pacto de gracia, y en Twitter nos puede conseguir como Pacto Gracia. Así que nos puede conseguir en todos los lugares para que usted pueda encontrar conexión con nosotros y pueda escuchar la ministración de parte del Señor. Así que en esta mañana vamos a estar puestos de pie un segundito. Va a ser la pastora es la que va a estar trayendo la ministración. Así que yo quisiera que nos pongamos de pie, hagamos una oración. Bendito el Señor. Padre, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor. Reconocemos que tú eres un Dios soberano. Reconocemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Y estamos convencidos, eterno Dios, de que tu mano está sobre nosotros. A pesar de todas las circunstancias que como país podamos estar viviendo, Señor, sabemos que tú tienes el control. Sabemos, Señor, que todas las cosas obran para bien a aquellos a quienes aman al Señor. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que tu palabra fluya, Señor eterno, y que nos edifique, que nos haga crecer, que nos haga madurar en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué te parece si le damos un aplauso al Señor fuerte? Vamos, un aplauso mientras la pastora toma el lugar por aquí. Aleluya. Hermanos, pueden sentarse. Vamos a ponernos cómodos. Vamos a adorar a nuestro Señor. Esta mañana es un honor, es un privilegio, bendiciones para los que nos ven a través de las redes sociales. Hoy yo quiero continuar el tema que el domingo pasado estuvimos tocando, y estaremos hablando la segunda parte de lo que es la sanidad interior. El domingo pasado estábamos hablando de lo que era la sanidad interior, y estábamos señalando que lo primero que tenemos que entender es que ya Dios perdonó nuestros pecados. Bien. De que ya Él los echó al fondo de la mar y que nunca más se acuerda de ellos. Eso es. Tenemos que darle gracias a Dios por esa bendición tan grande. Y mencionábamos que teníamos 3 aspectos de lo que era necesario para trabajar con lo que es la sanidad interior, pero tener una sanidad interior real. Una de las que habíamos mencionado, que es la más importante, es que tenemos que ser perdonados por Dios. Tenemos que reconocer que su misericordia y su gracia, quien es Cristo, eran más que suficientes para que pudiéramos dejar atrás todo lo que nos dificultaba caminar y tener un mejor futuro. Mientras nosotros cargamos ese peso de la culpa, nosotros no podemos caminar. Vamos a pensar que sí, que nada me detiene, que nada impide el que yo pueda seguir hacia adelante. En un momento dado yo hice una encuesta por teléfono donde yo le preguntaba a los hermanos de la iglesia de que si había algo de su pasado donde les impidiera caminar, algo que hoy en su futuro hubiese estado marcado porque eso que hizo le causaba tal vez vergüenza, tristeza, algún pesar, y tengo que decir que de manera verdad que bendecidos somos todos, que todos contestamos que no había nada que marcara nuestro pasado, que lo marcara negativamente, nada que hoy impidiera que en este futuro, en este presente que vivimos, el futuro que vamos a vivir,
que nada impedía que nosotros pudiéramos caminar. Sin embargo, mencionamos que Dios perdonó nuestro pasado, que Dios sana nuestro presente y nos daba una mejor visión de un maravilloso futuro. Amén. Cuando nosotros estamos en Cristo, esto es posible. Cuando nosotros estamos en Cristo, podemos entender que esta es la realidad. Amén. Ahora bien, ¿cuántos cristianos mencionábamos el domingo que de alguna forma u otra decíamos que teníamos hasta cierto punto una envidia por aquellos cristianos que podían sentirse libres, que podían vivir en paz consigo mismos porque realmente habían conseguido ese perdón? Lo segundo que hablábamos era precisamente el perdonarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros, lamentablemente nosotros afectamos no solo nuestra vida, sino la vida de todos los que están a nuestro alrededor. Y esa parte es una con la que nosotros realmente tenemos que trabajar. Porque el nosotros no perdonarnos implica que nosotros vamos a estar estancados emocional y espiritualmente hablando. Y muchas veces hasta en el aspecto físico. Yo no sé cuántas veces ustedes han podido escuchar de que la ansiedad, el estrés, activa una hormona que hay en el cuerpo de cada ser humano que se llama cortisol, y eso es lo que hace que la persona aumente de peso desmedidamente. Y a veces ese estrés es el trabajo, a veces el estrés es una enfermedad, pero a veces el estrés viene a consecuencia de algo vivido en nuestro pasado. Y lamentablemente, si nosotros no trabajamos con eso, vamos a estar arrastrando este problema por muchos años. Y a veces hay gente que muere y jamás se perdonó o perdonó a alguien. Lamentablemente, la depresión es a causa de algo vivido, de lo cual nosotros no hemos podido sanar. ¿Y cuánta gente depresiva nosotros conocemos en la misma iglesia? Y yo no quiero mencionar de que la depresión es un pecado. Hermanos, hay situaciones que nos deprimen. Hay situaciones en las que sentimos que nos aplasta. El problema no es deprimirnos, el problema es mantenernos deprimidos. El problema es no trabajar con esa situación que nos deprime, sino dejar que la depresión nos arrope, dejar que la depresión sea el que domine nuestra vida. Yo espero que con lo que nosotros hablamos el domingo pasado, hayamos podido todos, y en esto me incluyo, hayamos podido evaluarnos, no para condenarnos. El propósito no es condenarnos, el propósito no es sentirnos culpables, es evaluarnos y mirar bien en qué momento nosotros hemos sido lastimados por alguien, pero en qué momento nosotros lastimamos a alguien. Porque muchas veces traemos un problema y decimos, no, es que alguien me hizo. Pero ¿y cuántas veces hemos pensado en que yo le hice a alguien? Siempre es fácil echarle la culpa a los demás. Siempre es fácil decir, no, es que le hice porque se lo merecía. Pero ¿y si esa persona piensa lo mismo? Que me hizo porque yo me lo merecía. Esto es parte de la evaluación que nosotros tenemos que hacernos, sin echar culpas, sin buscar a quién condenar por un momento. Ahora bien, todos queremos y necesitamos el perdón. ¿Quién no necesita aquí ser perdonado por alguien? Yo creo que todos, incluyendo los que nos están viendo a través de las redes sociales, todos en un momento dado hemos lastimado a alguien. Todos en un momento dado hemos tenido la obligación, y escuchen bien lo que estoy diciendo, la obligación de ir a pedir perdón. No solo de yo te perdono, sino de decir perdóname. Así que si nosotros también necesitamos el perdón,
¿por qué entonces no podemos estar en la disposición de extender esa misma gracia a todos aquellos que en su momento nos han hecho daño? Hoy quiero que hablemos del tercer aspecto de la sanidad interior, y es precisamente perdonar. Perdonar. Y yo sé que mucha gente dice que no perdonar es como tomarse un veneno y esperar que le haga daño al otro. Yo me encierro en mi coraje, pero es para que a ti te haga daño. Yo me tomo el veneno esperando que seas tú el que te mueras. Y decimos, wow, que obviamente es ilógico, porque si usted se toma el veneno, usted es el que se va a morir. Pues yo tengo que decirle algo: no perdonar es estar bebiéndote el veneno, pero te lo vas a tragar tú y te vas a morir tú. No se trata de que me lo bebo yo y el otro se muere. La falta de perdón hacia otras personas nos lleva a la amargura. ¿Cuánta gente usted lo ve por ahí amargado y te dice, pero ¿y a este qué le pasa? Y simplemente es falta de perdón. Vemos a gente insegura porque vivieron una infancia terrible donde fueron maltratados y no lograron perdonar eso de su vida, y a final de cuentas viven inseguros toda su vida. Y yo quiero hacer un paréntesis. Los celos excesivos es la inseguridad. Y esa persona que vive en un eterno celo, me disculpa, pero es inseguridad. Se siente inseguro de sí mismo. Y esto puede ser algo que venimos arrastrando, pero esto es algo que solamente usted puede trabajarlo. La falta de perdón nos lleva a tener dolor. Y estoy hablando de un dolor emocional. Yo he sabido de personas que han tenido que esperar a que esa persona que le ofendió, que le hizo tanto daño, se muera para decir, ok, ahora soy libre. Al final de cuentas, ¿con quién va a pelear si ya esa persona no está? Pero qué mejor hubiese sido poderlo perdonar antes de que ya no estuviese, de que pudieran tener una relación real, sin que hubiese tanto dolor de por medio. Eso nos lleva al rencor, y el rencor nos lleva a cometer muchos errores. El rencor nos lleva a querer hacer algo en contra de alguien y no sabemos que a quien único le afecta es a nosotros. No nos damos cuenta que a quien único le afecta es a uno mismo. Tal vez la otra persona ni se entera de que usted lo hizo por hacerle daño. Y entonces, ¿dónde está tu testimonio? ¿Dónde está el amor propio? ¿Dónde está el amor a Dios? Y yo no estoy diciendo, yo quiero aclarar, yo no estoy diciendo que no nos dé coraje con alguien. Porque incluso Jesús le dio coraje cuando llegó al templo y vio que habían convertido en toda una plaza del mercado el templo del Señor. Y viró mesas y repartió fuetes y tal vez quiso jugar lucha libre con 2 a 3 allí, hacerle la figura 4 y darle contra la mesa con una silla, yo no sé. Pero de que le dio coraje, le dio coraje. Pero aún así, Jesús extendió amor, gracia y misericordia para esas personas. Sí, y muchos de ellos fueron perdonados. Amén. Así que si Cristo es el que mora en mí, ¿por qué entonces yo no me puedo comportar como Él? Cuando Él es perdón. No perdonar nos lleva a evitar la libertad. Cuando nosotros no perdonamos, no podemos ser libres. Cuando nosotros no perdonamos, nosotros no podemos tener sanidad. Porque hemos venido diciendo que para poder tener sanidad tenemos que tener 3 aspectos del perdón: el perdón de Dios, el perdón a nosotros mismos, y hoy estamos hablando del perdón a otros. Ahora la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es la siguiente:
Si nosotros podemos recibir el perdón de Dios y Él nos lo da todos los días, porque todos los días tenemos que vivir en ese perdón de Dios, porque Él nos perdonó de una vez y para siempre. Ya no somos condenados en Él. Decíamos el domingo pasado que en Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Así que si yo estoy en Cristo, ya yo no puedo ser condenada, porque entonces yo me sigo condenando, porque entonces yo quiero condenar a otros. Yo no puedo querer para otros lo que yo no quiero para mí. Yo no puedo pretender condenar al pastor cuando ya Dios lo perdonó. Amén. Cuando ya Dios me perdonó. Así que, ¿por qué entonces nosotros no podemos hacer lo mismo con otros? ¿Por qué no podemos manifestar esa gracia y perdonar a aquellos que nos han lastimado? En Mateo 18:21 vemos el relato donde Pedro está hablando con Jesús y le dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No, no 7, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Yo no sé si alguna vez usted ha intentado sacar esa cifra de cuántos son 70 veces 7. Nosotros lo hicimos una vez en casa y tuvimos que recurrir a nuestro hermano Google. Y ese numerito, el resultado de ese 70 veces 7, hermano, tiene 16 comas. Yo no sé ni cómo se llama ese número. Para mí es infinito. 16 comas. ¿Usted sabe lo que es? Es cuando nosotros decimos, no, tiene una comita por ahí. No, son 16. Así que el más que dure puede durar 100 años. Y créame que no llega ni a la mitad de las comas. Perdón, ni a la mitad de las comas que lleva ese número. Así que nosotros tenemos que vivir toda nuestra vida perdonando. Amén. Toda. No es que hoy te perdono y mañana no. Es toda nuestra vida perdonando. Y lo más seguro es que muchas veces nos hemos encontrado en la misma posición que Pedro. Y nos decimos, pero ven acá, ¿cuántas veces más yo tengo que perdonarle lo mismo? ¿Te has preguntado cuántas veces Dios tuvo que perdonar lo tuyo? Lo mismo. Que si fuéramos todos los días a pedir perdón, tendríamos que decir, Señor, perdóname porque hoy volví a mentir. Volví a mentir. Señor, perdóname porque hoy volví a desearle mal a alguien. Porque siempre va a estar el que aparezca que usted le quiera decir. Simplemente eso. ¿Cuántas veces, precisamente, nos decimos, Señor, usa estas manos para trabajar con Él? Pero no lo decimos, usa estas manos porque quiero darle amor. No, yo le pongo manos encima. Así que, hermanos, nosotros tenemos que poner en práctica el 70 veces 7. Pero también tenemos que entender que tenemos que vivir en este plano donde Cristo se manifieste en nuestra vida. Y sería muy interesante el que en un momento dado pudiéramos hacer una lista. Vamos a pensar que estamos haciendo una lista de todos aquellos eventos o personas que nos lastimaron. Luego de que miramos una y otra vez esa lista, seguramente nos vamos a llenar de tristeza, nos vamos a llenar de coraje y nos vamos incluso a dar mucho dolor. Lo importante no es que vivamos mirando la lista sin hacer nada con ella.
es mirar la lista y decir, wow, esto pasó porque yo hice. Esto pasó porque permití que pasara. A final de cuentas, cuando nosotros nos perdonamos, esta lista se comienza a tachar, se comienza a borrar. Porque si nos perdonamos nosotros, podemos entonces perdonar aquellas consecuencias que nosotros mismos provocamos. Y queremos echarle la culpa a los demás. Seguramente te vas a quedar en shock al ser confrontado con la realidad de que tú también habías fallado. De que tú también lastimaste y te habías equivocado. Es el momento entonces donde debemos ir y pedirle a Dios de que abra nuestros ojos y ese entendimiento, que vivimos y podamos ver que vivimos en un mundo lleno de gente imperfecta. Aquí nadie es perfecto. Nosotros vamos a ir madurando y creciendo hasta llegar a la medida del varón perfecto. Pero mientras estemos en este mundo, siempre va a haber algo de imperfección en nosotros. Y eso no implica que somos pecadores y que estamos condenados. No hay condenación. Estamos hablando de que por seres humanos que somos, vamos a cometer errores en todo momento. Lo importante es saber llegar hasta donde esa persona y decir, Diego, perdóname, sé que te lastimé. Es llegar a donde Frances y decirle, Frances, yo no sé si lo que hice te hizo sentir mal, pero discúlpame, perdóname, porque no fue mi intención. El problema está cuando lo que hacemos es con mala intención. Así que es momento de que nosotros empecemos a comprender de que nosotros sí podemos cambiar el mundo, de que nosotros sí podemos tener una mejor convivencia con otros hermanos. Entiendo que es el momento de que pienses en esas personas que te lastimaron y que puedas comenzar a perdonar. Y yo te invito a que le pidas al Señor que te ayude a dejar esas cargas que a consecuencia de que lo que hayas vivido no te deja respirar con tranquilidad. Porque cuando nosotros no perdonamos, créanme que hasta respirar se hace difícil. Y mientras más grande el coraje, peor es. El mismo Jesús nos enseñó en Juan 13:34. Le dijo a sus discípulos, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a los otros. Si nosotros entendemos el amor que Jesús tuvo por nosotros, si nosotros llegamos a entender realmente el amor que Dios tiene por nosotros, entonces nosotros sí podemos salir al mundo y amar a nuestro enemigo, aquel que nosotros creemos que es nuestro enemigo, o aquel que se cree que es nuestro enemigo. Nos tenemos que amar unos a los otros, y si no hay perdón, no hay amor. Así que tú y yo recibimos ese hermoso y gran perdón por el cual fuimos reconciliados con Dios. Sin ese perdón no hubiésemos podido tener comunión con el Padre. Jesús pagó una deuda que jamás tú y yo hubiéramos podido pagar. Eso es. Por nuestra cuenta. Sí, Señor. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por, como dijo Pablo, con Cristo soy juntamente crucificado. Ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Sí, Señor. Así que si nosotros fuimos crucificados con Jesús, donde Él se convirtió en maldición por nuestra rebelión y Él expuso allí nuestros pecados, ¿por qué tenemos que seguir condenando a los demás? ¿Por qué tenemos que seguir viviendo en odio, en rencor, en coraje, en una eterna tristeza? Y a veces no nos damos cuenta que esa tristeza y ese coraje lo reflejamos contra Cristo, quien al contrario no tiene nada de culpa, y Él ya nos dio el perdón y nos enseñó a perdonar. Amén. Amén. Muchas veces nosotros hemos repetido la oración que el mismo Jesús dio como modelo para que oráramos. En Mateo 6:13 dice, y perdona nuestros pecados,
así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿En serio? ¿Es en serio? Si Dios me va a perdonar a mí por como yo perdono al que hace algo en mi contra, yo no quiero ese perdón. Yo no quiero ese perdón. Al contrario, yo quiero que sea Él manifestándose en mí, que yo pueda perdonar como solo Él sabe perdonar. Que Él me perdone, que Él me perdonó y que yo pueda decir, yo te perdono y realmente te perdono y te amo. Porque fácil es amar al que está cerquita, fácil es perdonar al que nosotros podemos amar. Pero ¿y aquel al que nosotros no amamos, cómo lo perdonamos? Ahí es donde Cristo se manifiesta y es donde nuestra madurez sale a florecer y mostramos quién es el que vive en nosotros. Realmente, esa oración es la que debemos repetir. Si Dios nos perdonara como nosotros perdonamos, seguramente tendremos una condenación eterna. En vez de la salvación eterna, tendríamos condenación. Pero Él claramente dijo, Pablo dijo que no teníamos condenación si estábamos en Cristo Jesús. Claro está que no podemos olvidar cuántas personas nosotros hemos escuchado, yo perdono pero no olvido. Miren, hermanos, perdón, y esto, ahora digo yo perdón por los que utilizan esta frase, pero esa es la expresión más infantil y sin sentido que ha existido en el mundo. Porque para que usted pueda olvidar, a usted le tienen que borrar la memoria. Porque tal vez usted por el ajoro del día no se acuerda de que dijo que voy a hacer esto y ay, se me olvidó y no lo hice. Ay, pero ¿cómo te acuerdas de que no lo hiciste? Porque no se te olvidó. Fue simplemente que no pusiste atención en el momento dado. Pero ¿cómo tú vas a olvidar sobre todo algo que te tocó? Algo que te dolió, algo que te hizo sentir mal. Hermanos, no se olvida. Es imposible que nosotros podamos olvidar. Nosotros no podemos decir, oh sí, perdonar, cuando hablamos de perdonar y de olvidar, es poder recordar. Yo quiero aclarar esto. Yo voy a perdonar a alguien. Yo lo voy a perdonar porque está haciendo un escándalo en este momento. Cuando nosotros hablamos de perdonar, no se trata de olvidar. Se trata de que ese evento ya no me haga daño cuando yo me acuerde de él. Eso es. Cuando yo perdono, tampoco se trata de que yo voy a sacar a relucir el problema cada vez que pueda. Porque entonces significa que tampoco perdoné. Eso es. Se trata de que ya eso no me lastime. Ya eso no me duela, no cause rencor con otras personas. Yo no puedo decir que yo perdoné, que pasé la página, porque esa es la otra frase. Yo voy a pasar la página, pero no es pasar la página y marcarla donde ocurrió el evento. Porque si yo voy a pasar la página y cuando lo necesite, voy a ir a buscar el marcador. Ah, mira, aquí está. Aquí está. Y ¿sabes qué? Yo tengo coraje contigo porque hace 7 años atrás tú me hiciste. Yo tengo coraje contigo porque no. Como dije el domingo pasado, todos los hombres son iguales y tú me lo vas a volver a hacer. Para que usted siga con una persona que usted no perdonó. Y que conste, y voy a hablarle a las parejas. Yo creo en el matrimonio, yo creo en la familia, yo creo que por la familia se lucha, pero cuando está irremediablemente roto, no sirve. ¿Y para qué yo voy a estar con una persona si lo que voy es a condenarle la vida y condenar mi existir? Así que si usted no sabe perdonar,
No retenga a su lado a alguien simplemente para amargarle la vida. Se la está amargando usted. Porque la persona se va a trabajar y lo deja a usted y le dice, está loca, déjala ahí. Así que tengamos mucho cuidado con estas frasecitas que usamos mucho. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? Y lo que me hiciste sucedió hace 7 años. Es que ya no puedo confiar en ti porque tú me hiciste. Yo sigo contigo, pero no puedo olvidar lo que me hiciste. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Realmente de qué estamos hablando? Se nos habla de pedir perdón a quienes ofendemos, al igual que de perdonarlos. De lo que a veces no estamos conscientes es de la necesidad del perdón propio para poder perdonar a los demás. Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Amén. Así que Pablo reforzó lo que decía Juan: no hay condenación. Y yo he recalcado este texto porque es importante que entendamos de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Amén. No es que perdonó lo que ya yo hice, es que perdonó lo que yo voy a hacer, que no sé qué voy a hacer, pero ya Él lo sabe. Y ya por eso Él me dio su perdón. Nada más que por eso tenemos que decir gracias, Dios. Gracias, Señor. Entonces, si Cristo no nos vino a condenar, ¿cuál es el empeño de nosotros de condenarnos y condenar a los demás? Queremos anclarnos en esa condenación para con los demás, porque no para conmigo. No, ya a mí me perdonó, pero yo no te puedo perdonar. Entonces no estamos dando lo que por gracia recibimos. Sí, Señor. Cuando nos perdonamos y perdonamos a otros, es como si se explicara lo que en Jeremías 18:6 dice: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás tú en mis manos. Amén. No hay nada mejor que saber que ese pasado que tanto nos lastima o que hizo que lastimáramos a otros, simplemente puede ser roto, se borra, como el barro en las manos del alfarero. Simplemente se queda atrás, se hizo polvo, se deshizo. Rompiste la vasija, vino el viento y se llevó el barro. Ya pasó. Ya no tiene nada que ver contigo. Realmente perdona, rompe el barro, rompe el evento y haz una vasija nueva, como hizo el alfarero con cada uno de nosotros. Amén. Hemos mencionado los 3 pasos para ser sanados interiormente: el perdón de Dios, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a otros. Y vimos que Dios nos perdonó, ¿y en qué manera? Entregó a su Hijo. Cristo se volvió maldición por nosotros. Llevó nuestros pecados a la cruz, quitándolos de una vez y para siempre. Amén. Hace un tiempo atrás escuché un testimonio muy fuerte, realmente muy fuerte, me conmovió muchísimo, donde un padre hablaba de lo difícil que fue para él perdonar a quien mató a su hijo de 2 años. Tal vez cuando yo le haga el relato van a saber de quién hablo. El punto es que lo único que él tenía en su cabeza era venganza. Era matar al hombre que había matado a su hijo sin querer porque fue un accidente. Y yo sé que aquellos que han perdido un hijo en algún momento dado deben familiarizarse con el dolor que esto causa. Este hombre buscó refugio en aquellos que alimentaban su dolor,
Porque también tenemos ese, no el que te dice tú tienes que sanar, sino el que alimenta tu coraje. Aquellos que estaban dispuestos a tomar justicia juntamente con él y tomar la justicia en sus manos. Luego de mucho tiempo de vivir envenenando su corazón, de alimentar su dolor, decía que Dios le habló y le ordenó, no le recomendó, le ordenó que tenía que perdonar a aquel hombre. Para él era algo casi imposible, porque el odio se vuelve tan fuerte y tan poderoso que nosotros, si lo seguimos alimentando, creamos una burbuja donde llegamos a sentirnos seguros. Si no es con coraje, no sé vivir. Si no es con odio, no sé cómo enfrentarme al mundo. Ese coraje se convierte en nuestro combustible. Se convierte en lo que nos da las fuerzas para luchar. Y no es para luchar, es para hacer lo que no tenemos que hacer. Este hombre le reprochaba a Dios que cómo era posible que le pidiera que perdonara si le habían quitado a su bebé. Reclamando que no era justo que tuviese que morir de esa forma. Morir por culpa de alguien que él consideraba injusto y cruel. Cuando Dios decide traernos a la realidad, realmente lo hace. Dios, en su infinita sabiduría y en su única manera de hacer las cosas, que hablábamos el domingo, que Dios tiene opciones para nosotros poder salir de este dolor en el que nosotros podamos estar viviendo. Dios siempre busca algo más allá de lo que está en nuestro entorno. Y Dios le contestó a este hombre, ¿sabes qué? Yo también tuve un hijo y me lo mataron injustamente. Un hijo que era santo y que se hizo maldición por muchos. Un hijo que sufrió y padeció lo que tú, aún en tu dolor, no has podido sufrir ni entender. ¿Sabes qué? Yo perdoné a los que lo mataron. Y hoy tienen vida eterna juntamente con él. Wow. Mi hijo murió por ti, por tus pecados y por tus errores, porque tú también fuiste culpable de su muerte. Mi hijo murió para que tú puedas tener perdón en tu corazón y puedas gozar de salvación. Amen. Hoy yo te digo, que es el momento de quitar del medio todo aquello que te causa dolor, que te causa inseguridad, coraje, odio, de quitar del medio lo que te estanca y lo que te hace vivir atado a un pasado que ya no tiene nada que ver contigo. La sanidad interior no se trata de un ritual más que espiritual, es espiritista. Yo no voy a escribir en un papelito para ir a quemar en una fogata. Yo simplemente tengo que hacer que Cristo se manifieste en mi vida. Tengo que vivir a Cristo y no a mi viejo hombre. Si tú estás en Cristo, ya no debe haber rencor ni odio en ti. Ya no debe haber inseguridad ni celos. Yo digo hoy, como dicen los de Ponce, Cristo es Cristo. Cristo lo ocupa todo. Si hay un espacio de dolor y rencor en ti, estás dejando que tu alma domine tu espíritu y te está haciendo falta algo que llamamos madurez. Sanidad interior es perdón de Dios. Y te lo dio antes de que tú lo pidieras. Es perdonarte para dejar el pasado enterrado, vivir el presente a plenitud
y forjar un futuro esplendoroso. Sanidad interior es perdonar a los demás, dejando que la justicia de Dios sea la que se manifieste. El rey David dijo en 2 de Samuel 24:14, mejor caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y no caigamos en manos humanas. Si deseamos caer en las manos de justicia del Señor, querramos entonces lo mismo para los que nos ofenden. Hoy te digo, la sanidad interior depende de ti, de cuánto tú te perdones, de cuánto tú perdones a los demás, porque ya Dios te perdonó. Amén. Estamos Amén. puestos en pie. Yo quiero que oremos. Precisamente que oremos pidiéndole a Dios que esto que hoy hemos escuchado sea de revelación a nuestra vida y que Él nos ayude a nosotros poder sanar y poder ser libres en Cristo. Porque si no nos perdonamos, si no perdonamos a los demás, no tenemos esa libertad. Amado Dios, yo te doy gracias primero que todo, Señor, por la bendición de un día más. Sí, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy yo puedo decir que soy libre en ti. Amén. Yo te doy gracias porque tu Espíritu, según se iba preparando este mensaje, iba redarguyendo mi ser, Señor. Me hizo entender que perdí el tiempo por muchos años, amarrada, atada a una amargura que ya no me correspondía. Gracias, Dios, porque tú me perdonaste. Gracias, Señor, porque tú me ayudaste a perdonarme. Y sobre todo, gracias, Señor, porque hoy yo puedo perdonar a otros desde lo profundo de mi corazón. Hoy yo puedo decir, sí, te perdono. Hoy yo puedo decir, perdóname porque sé que te lastimé. Perdóname porque no sé en qué te ofendí, pero seguramente mi error te pudo haber lastimado. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me diste la libertad que solamente Cristo puede dar. Gracias, Padre eterno. Gracias por hacernos libres. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque Él llevó nuestros pecados a la cruz. Gracias porque tú me perdonaste lo pasado, lo presente y lo futuro, Señor. Padre, yo te pido por aquellos que aún viven en amargura, por aquellos que aún viven en rencor, que sea tu Espíritu Santo manifestándose en ellos, redarguyendo su ser, mi Dios, y que puedan entender que solamente tú puedes ayudarlos a sanar, que solamente tú puedes ayudarlos a conseguir esa libertad. Ayúdalos a perdonar, Señor, así sí perdonar, que ya lo ocurrido no les cause daño, Señor. Ayúdalos a sanar en su espíritu, a sanar en su físico, a sanar en su mente, Señor. Yo te pido, Dios, que seas tú obrando en ellos y obrando en aquellos que de alguna forma tienen que pedirles perdón. Que cuando eso ocurra, ellos tengan la capacidad que tuvo Cristo para perdonar. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias porque tú nos llevas a ser un ser humano mejor, a poder formar un mundo mejor. Porque si vivimos en perdón, vivimos en la plenitud de Cristo. Amén. Gracias, mi Dios. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Ayúdanos a ser cada vez más como tú. Ayúdanos a ser cada vez más parecidos a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, bendiciones a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Esta es su iglesia Pacto de Gracia en Arecibo. Así que con ustedes, nuestros pastores. Bendiciones. Bendito el Señor. Dale un aplauso al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que damos gracias al Señor porque ha hablado a nuestra vida
a través de estas palabras y hoy podemos decir que tenemos la capacidad para perdonar a otros. Amén. Amén. Somos Iglesia Pacto de Gracia, estamos ubicados en la carretera 651, en el barrio Atarriba, al lado del taller Padre y San Luis Pain Center. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Nos puede encontrar en Facebook como Iglesia Pacto de Gracia Arecibo, en YouTube como Iglesia Pacto de Gracia, en Instagram como iglesia.pacto de gracia y en Twitter como Pacto Gracia. Nos puede buscar ahí y puede compartir con nosotros. Si usted tiene algo que comentar, lo puede dejar allí también en las redes sociales. Le damos las gracias a todos los que se conectaron con nosotros en la mañana de hoy y esperamos que el próximo domingo usted se conecte con nosotros también para que junto a nosotros pueda ser edificado en la palabra del Señor. Amén. Amén. Bendecidos.